En el video pasado lo que vimos fue qué era Django como concepto, qué eran los entornos virtuales, cómo activarlos y cómo crearlos, y además la instalación de Django. En este video vamos a ver la creación del proyecto, la estructura que tiene y explicarle de manera detallada cada uno de los archivos que crea la estructura inicial. Entonces lo primero que debemos hacer es activar nuestro entorno. Si no recordamos, pues nos dirigimos hacia la ruta donde estaba, en nuestro terminal. Yo lo tengo en esta ruta. Luego en entornos y el restaurante le llamamos Django 2.0 y debemos dirigirnos a la carpeta scripts. Ahí escribimos activate y listo, lo tenemos activado. Ahora yo me voy a dirigir a la carpeta donde voy a crear mi proyecto, que es esta que está aquí. Entonces voy a copiar su ruta y voy a dirigirme a ella. Listo. Aquí yo voy a crear mi proyecto. Entonces, ¿cómo creo un proyecto con Django? Antes que nada vamos a ver qué proyecto vamos a trabajar. El proyecto que se va a crear inicialmente va a ser una biblioteca. Este es el primer proyecto porque para explicar todos los conceptos que se necesitan para poder utilizar Django en el día a día o en aplicaciones que se deseen hacer. Terminada la parte de la creación de la biblioteca, cuando ya conozcamos los conceptos y cómo funciona Django, es que vamos a pasar a hacer un blog, que también es muy sencillo de hacer, y ver cómo podemos realizarlo de manera rápida conociendo ya los conceptos, y van a ver que es muy sencillo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que vamos a crear nuestro proyecto. Actualmente mi carpeta está vacía, no hay nada. ¿Cómo es que yo creo un proyecto aquí con Django? Pues el comando de creación es Django-admin espacio start project espacio el nombre de mi proyecto. En este caso, como dijimos, va a ser una biblioteca. Entonces le voy a poner biblioteca y presionamos enter. Después de un momento nos aparece nueva terminal como si no hubiera pasado nada. Pero si yo voy a mi carpeta, aquí me ha quedado un directorio llamado biblioteca. Cuando nosotros ejecutemos este comando y nos vuelva a imprimir la ruta actual sin ningún mensaje ni nada, es que todo ha pasado de manera correcta y el proyecto se ha creado correctamente. Entonces ya tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a abrirlo aquí en el editor que estábamos trabajando, que les dije que era Atom. Entonces ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a trabajar aquí. Vamos a ver la estructura que crea Django cuando se inicializa un proyecto. Primero tenemos una carpeta con el nombre que elegimos y dentro de ella tenemos dos cosas. Otra carpeta con el mismo nombre y un archivo llamado manage.py. Este archivo manage.py es, si no el principal, uno de los más importantes que tiene todo proyecto de Django y el cual debemos recordar y debemos conocer siempre. ¿Por qué? Porque este sirve como un intermediario. A través de este archivo es que nosotros vamos a ejecutar comandos propios de Django para ya sea crear aplicaciones que lo vamos a ver más adelante, crear superusuarios, por ejemplo. ¿Y por qué también es importante? Porque este manage.py lo que hace, o lo que tiene aquí, si vemos esta línea, tiene definida cuáles van a ser las configuraciones que tiene nuestro proyecto. Y a nosotros acceder o ejecutar comandos a través de este archivo, estamos diciéndole que Django reconozca estas configuraciones y las tome para poder ejecutar lo que les hayamos indicado. Básicamente, en palabras sencillas, eso es. Ahora, ya tenemos nuestro archivo manage.py y recuerden, ya en un momento lo vamos a explicar
con más detalle a través de sus comandos y van a entender cómo funciona. Pero es necesario saber que eso es lo principal que guarda. Esta línea de aquí que es donde indica las configuraciones y pues un tricache con las excepciones que se puedan dar. Ahora, esta carpeta que está aquí es a la que hace referencia esta configuración que está aquí, que es biblioteca.settings, que es el módulo de las configuraciones que tiene Django, o bueno, este proyecto de Django, por defecto. Y que si en algún momento queremos cambiar la configuración de todo nuestro proyecto y queremos colocar uno nuevo, pues aquí podemos cambiar. Pero dentro de esta carpeta que hay, pues la abrimos y tenemos 4 archivos. Uno de ellos es este settings, que es el que hace referencia aquí. Pero vamos en orden, a ver. El primero es un archivo que se llama init_init_py. Este archivo lo que hace es básicamente un indicador, por eso es que está en blanco. Toda carpeta que queremos en un proyecto de Django, para ser reconocida como tal y que pueda ejecutarse y pueda reconocer los archivos que tiene dentro, tiene que tener un indicador. Ese indicador le permite a Django saber que allí hay scripts de Python y que deben ejecutarse y que pertenecen al proyecto. Ese indicador es este archivo init.py. Si este archivo no existe, no reconoce esos archivos ni esa carpeta y va a aparecer como si no existiera. Ya cuando veamos las aplicaciones y la estructura que yo creo que para mí es la correcta o genera un poco más de orden, ya van a entender y ahí vamos a ver de manera gráfica o real qué pasa si es que este archivo no está ahí y que de verdad no lo reconoce. Luego está este archivo settings. Son las configuraciones que tiene Django como tal para este proyecto. Aquí hay ciertas características. Por ejemplo, que ha sido generado con el comando django-admin start project y que está usando una versión de Django 2.0.6. La información está en la documentación y aquí nos deja un link y también nos deja otro link con la lista de características y sus diferentes valores. Lo primero es import OS. Este OS es un paquete que accede al sistema operativo donde se está ejecutando el proyecto. ¿Para qué? Para indicarle la ruta donde está nuestro proyecto y los archivos que están dentro de él. Así puede saber dónde es la ruta inicial y cómo puede ir accediendo cada uno. Ahora, este que ven aquí que se llama Secret Key es única por cada proyecto y como nos recomienda aquí por seguridad con un warning, que esta es usada en producción y que es secreta. Así que no la vayan a borrar ni tampoco la vayan a compartir. Si no se entiende nada es porque está encriptado, por eso no hay ningún problema. Y aquí es auto warning y este es la palabra debug igual to. ¿Por qué este sí? Este básicamente es para indicarnos los errores. Cuando esto está en true, nos va a mostrar los errores que es en el navegador. Cada vez que no encuentre una página o algo y está en este modo activado, van a aparecer las URLs o la información del error como tal de manera directa. Pero si esto está así en producción, pues es un problema, porque estamos develando lo que tenemos por detrás. Por eso es que aquí te advierte de que no corras en modo debug activo cuando estés en producción. Cuando un proyecto de Django se sube o entra en modo de producción, esto se pone como false y se desactiva para evitar ese problema. Luego tenemos esto que es un allowed host. Básicamente son los hosts permitidos. Cuando nosotros subimos a producción, le tenemos que indicar aquí cuáles son las IP o cuál es el dominio de
todo válido para el cual se puede acceder al proyecto. Si no está indicado aquí la dirección IP o el dominio, pues no va a permitir acceder y nos va a aparecer un mensaje de error indicando que debe agregarse tal dirección a esta estructura. Para eso está. Por eso por ahora está vacío, porque estamos trabajando de manera local, pero en producción ya es distinto. También recuerden que vamos a también subir este proyecto a producción y lo vamos a hacer en Heroku. Y ahí van a ver qué debemos colocar aquí para que funcione. Pero eso ya es casi al finalizar. Luego tenemos esta sección de aquí que es Install Apps. Y ven que ya tiene alguna estructura, algunos textos agregados aquí. Una aplicación es una abstracción. Es decir, si yo tengo un sistema por ejemplo, un RPC, vamos a ver de manera global, un RPC. Un RPC está dividido en secciones, por ejemplo, administración, de contabilidad, almacén, inventario, etc. Django toma el concepto de aplicación como cada uno de estos submódulos que tiene todo el proyecto como tal. ¿Para qué lo hace? Para separar la lógica. Es una abstracción. Separa la lógica y que solamente construye la lógica por secciones. En mi inventario solo van a ver tanto las URL, las vistas, los modelos y toda la lógica necesaria de inventarios, sin necesidad de mezclarse con otros. Y son toda una estructura por separado y aislada, que se puede comunicar o no se puede comunicar, que se puede exportar o no se puede exportar. Son una aislación. Claro que se pueden comunicar entre sí, pero esto ayuda a separar la lógica y que no sea tan atareada ni tan mezclada o entreverada la forma de trabajar y de escribir el código, ya que si queremos modificar algo en inventario, simplemente vamos a esa aplicación y ahí la colocamos. Y ahí es donde van a aparecer los archivos que ya vamos a ver más adelante, como pueden ser los modelos, las vistas o otro tipo de configuraciones que por el momento no vemos en ningún lado. Solamente nos ha creado esta configuración inicial que es muy básica, pero es amigable porque no confunde mucho al programador que recién está viendo el framework. Demuestra un árbol de jerarquía muy básico y no lo mezcla como dijimos en el video pasado, no lo mezcla con todo el código fuente del framework como tal para no atarearlo. Y esto que vemos aquí son cosas de framework como tal, son aplicaciones propias que ya trae Django integradas, que nos las está añadiendo por sí sola porque son necesarias para que funcione. Ya sean un admin, que ya lo vamos a ver, que es un sistema de administración donde podemos hacer prácticamente de todo, con solo tener mi tabla práctica creada en mi base de datos. Usuarios, que ya trae sus niveles de usuario y hasta permisos incluido. Bueno, content types, sesiones que también son importantes y que válidas para que funcione todo correctamente, mensajes de validación o de errores que también tiene, los static files, que son los archivos estáticos, que ya vamos a ver también cómo después los podemos integrar y dónde podemos configurarlos. Y aquí básicamente cada vez que, por ejemplo, nosotros separemos, no sé, una lógica, queremos separar una lógica de nuestro sistema, pues creamos una aplicación y aquí añadimos todas las aplicaciones que queremos. En el siguiente video vamos a crear la primera aplicación y ahí van a ver cómo funciona y la estructura que tiene y vamos a regresar a este archivo settings para poder agregarla. Luego tenemos los middleware. Hay un video publicado sobre los middleware, si no los conoces, pues ahí velo. Pero aquí básicamente los middleware sirven como seguridad, como la comunicación de lo que envíe mi cliente hacia mi servidor y lo que envíe mi servidor hacia mi lado cliente. El middleware está en medio y él va a verificar que todo sea de manera correcta y que no se salten ciertas jerarquías, permisos o niveles que ya están establecidos y que son la regla del servidor para no tener mucho conflicto de cliente con el servidor y que no sea todo tan vulnerable. Por eso es que son considerados de seguridad, hay de sesiones, por ejemplo, para creación o envío de formularios por post,
SRF, que ya es muy conocido y que varios frameworks lo usan, de autenticación, de mensajes, etc. Luego tenemos un root URL conf. Este de aquí es donde tenemos las rutas principales de todo nuestro proyecto. Si nosotros vemos aquí en la estructura, hay un archivo urls.py. Estas URLs que están aquí son las son las principales de nuestro proyecto y son a las que hace referencia este que está aquí. Biblioteca es esta carpeta y dentro de él hay un archivo llamado URLs al cual se accede por la sintaxis punto. Yo para ir a un archivo escribo ya sea una carpeta, por ejemplo está dentro de carpeta de biblioteca, escribo biblioteca, accedí a la carpeta. Ahora para acceder al archivo dentro de él, pues archivo punto y el nombre del archivo. Si fuera una carpeta, otra carpeta, pues escribes el nombre, luego punto el archivo como tal, y así. Es una muy sencilla que ya deben conocer por Python, que ofrece mucha facilidad sin complicaciones de la vida. Luego tenemos una sección llamada templates. Esta estructura es, como su nombre indica, para las plantillas. Aquí hay una configuración que ya trae Django. Django usa un sistema de plantillas integrado que es Django Templates y que aquí está indicado, dice como backend, es decir, por detrás, úsame este sistema de plantillas que es Django Templates. Recordemos que en la documentación dice que también Django soporta otros sistemas de plantillas que es Jinja 2. Luego, este dirs hace referencia a directorios y es básicamente, aquí le podemos indicar la ruta donde vamos a alojar todos los templates de nuestro proyecto. AppDirs en true indica que cuando el cliente haga una petición de una plantilla o de un template, de un archivo HTML, Django va a comenzar a buscarlo automáticamente en todo el proyecto. Pero va a incluir la búsqueda en las aplicaciones que mencionamos hace un rato, solo si este AppDirs está en verdadero. Si no está en verdadero, no va a incluir la búsqueda en ese directorio. Ahora, options son las opciones para el procesado de los templates como tal. Son, ya como ven, tiene agregado cosas porque es como lo trabaja de manera interna. Ahora, tenemos esto, WSGI Applicate. Aquí también hay que hacer un paréntesis. Esto es para producción y básicamente es una manera de indicarle al servidor cómo puede levantar nuestra aplicación y cómo puede recibir las comunicaciones. Este WSGI es este archivo que está aquí, que otra vez está accediendo por la sintaxis punto. La carpeta biblioteca, que es el WSGI, que es este archivo. Y dentro de este archivo hay aplicación, que es una instancia y que también se accede por la sintaxis punto. Eso es lo bueno de Python, que no nos complica la vida por distintas sintaxis de acuerdo al tipo de dato o archivo. Simplemente lo hacemos de esa manera. Ahora, para eso es esto. Por recomendación no lo toquen, déjenlo ahí. Luego tenemos bases de datos y aquí nos hace una observación ya que si quiere conocer más información de las bases de datos que Django soporta, con las cuales puede hacer conexión, que revises este link. Pero ya les voy a explicar cuáles son las que soportan. Y vamos a ver también cómo conectarlas. Por ahora, las que son comunes son PostgreSQL, MySQL, SQLite 3. Son las que generalmente siempre se usan o las más comunes. Las distintas configuraciones están en la documentación, pero también ya las voy a explicar y las voy a colocar. Ahora, aquí donde van a estar la configuración como tal. Por defecto, Django trabaja y viene configurado para SQLite 3 y no tenemos que hacer nada más. Ya está configurado y esto no lo movemos para nada.
Simplemente lo podemos dejar ahí o le podemos añadir cierta configuración para darle un poco más de forma al archivo de base de datos que se va a generar con SQLite. Pero eso también está en la documentación, pero ya también les voy a indicar cómo se puede hacer o qué parámetros se les puede colocar aquí. Pero cuando deseemos configurar las bases de datos, vamos a ir a esta sección. Luego tenemos una de Password Validation. Aquí también hay, nos deja un link a la documentación donde indica dónde está toda la documentación. Y básicamente son validación de password para los usuarios, que ya trae varios incluidos. Estos es código que lo maneja por detrás. Pero por ejemplo, una de estas es que la contraseña no puede ser la misma que el nombre de usuario. Que cuando uno lo escribe, ya por defecto, si pone la misma, él te regresa un mensaje diciéndote: no, tranquilo, no puedes poner esta contraseña porque es igual o parecida a tu nombre de usuario. Tiene que ser una completamente distinta. Y no te deja crear el usuario hasta que no pongas una contraseña distinta totalmente al nombre de usuario. O por ejemplo, que el tamaño mínimo de una contraseña sea 8. Si pones menos, no te la deja validar. O por ejemplo, contraseñas que son muy sencillas. Por ejemplo, contraseñas del 1 al 8 no te la deja validar porque te sale un mensaje de error diciendo que es una contraseña muy sencilla y muy común, fácil de poder averiguarla. Cosas así es que trae Django por dentro y que son añadidas por esto. Luego tenemos la internacionalización, que por defecto viene configurada en inglés de Estados Unidos, pero de esto le podemos cambiar a la que nosotros deseemos. Por ejemplo, si yo quiero que sea de, no sé, español y de Perú, simplemente le colocaría es y de Perú y nada más. Pero vamos a dejarle por el momento así. Ya cuando avancemos en la configuración de la base de datos y todo eso y despleguemos, eh, levantemos Django como tal, ya se va a ver cómo se traduce de manera automática de acuerdo a los idiomas que tiene configurados. Pero si quieren ir realizándolo, pues aquí también les dejé el link. También tenemos la configuración de la zona horaria y estas tres que por el momento les recomiendo que la dejen ahí como una configuración por defecto. Pero recuerden, si quieren averiguar más, pues están aquí. Pero ya les explicaré más adelante qué es lo que son. Pero por ahora no son muy importantes. Basta que las dejen ahí como tal. Otra sección que está aquí es esta que está aquí, Static Files. Y como te indica, son los archivos CSS, JavaScript, Image. Y te dice aquí también un link a la documentación de cómo se pueden configurar. Te dice una static URL. Y te dice barra static barra. Esta static URL es la ruta donde van a estar nuestros archivos estáticos. Es decir, donde vamos a guardar nuestros CSS, JavaScript, las imágenes que tengamos, etc. Si nosotros creamos una carpeta que se llame, no sé, estáticos, tenemos que decirle a Django dónde va a estar para que los busque ahí, esos archivos. Entonces, si la carpeta se llama estáticos, aquí le pondría estáticos. Y con esto Django ya lo reconocería. Pero si le ponemos static, que es como viene por defecto, pues no hay ningún problema, también lo va a reconocer. Ahora, para esto hay más configuración que ya la vamos a ver en su momento cuando trabajemos con archivos estáticos y cómo integrarlos al proyecto. Y bien, esa es toda la información que trae del archivo setting de todo proyecto creado en Django. Luego tenemos las URLs. Este archivo URLs.py. Aquí están las rutas que tiene nuestro proyecto, ya sea de manera principal. Este es el archivo principal de rutas. Y aquí nos deja una ayuda. También nos deja un link para ver dónde es que está la configuración indicada en la documentación. Pero nos dice algunos ejemplos. Por ejemplo, si deseas añadir una importación, cómo la debes hacer y cómo debe ser la forma de la URL de acuerdo a funciones, a las vistas escritas con funciones. Si usas vistas basadas en clases, pues esta es configuración. O si quieres incluir alguna otra configuración o archivo de configuración. Esto lo vamos a explicar más adelante cuando veamos las
las vistas como tal y creemos las URLs. Pero aquí hay que saber que te deja una como guía. Luego tenemos también aquí algunos import. El administrador, que ya lo vamos a explicar paso a paso, y path. Path es la vista que tiene incorporar las rutas de manera interna en Django. Y que aquí está. Todo archivo URL tiene que tener este URL pattern, si no, no puede funcionar. La sintaxis para la URL es sencilla, pues path, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí va lo que se escribiría en el navegador, seguido de una coma y luego el nombre de la vista o función que deseemos indicar, la cual va a contener la lógica. Y aquí es importante porque a la manera como está configurado este path es el modelo o el patrón de diseño modelo vista template con el que trabaja Django. Así que el siguiente video va a ser explicando el modelo vista template y cómo es que funciona aquí en Django. Pero recuerden que antes de ello tenemos que crear una aplicación para que vean los archivos que incluye este modelo vista template y cómo los une para trabajar y hacer funcionar como un modelo vista controlador, pero un tanto modificado. Entonces, básicamente este es el archivo URL principal del proyecto. Luego tenemos el archivo que ya les había enseñado, que es el WSGI. Aquí también se indica y también accede al sistema operativo a través de este paquete e indica la configuración que tiene y crea una instancia. Cuando nosotros entremos a producción y tengamos otras configuraciones, por ejemplo, se le indica en este archivo y en este archivo. Tienen que tener la misma configuración para que pueda funcionar correcto. Si no tienen el mismo settings, no va a funcionar. Ya se lo explicamos adelante, pero por ahora es un concepto básico que se debe tener y que deben ir conociendo para que entiendan cómo funciona aquí Django. Bueno, este es el video de hoy día y ya saben, si tienen alguna pregunta la pueden dejar para poder responderlo o alguna parte que no les quedó muy claro. Y como siempre, si les gustó, compártanlo y para que llegue a más gente. Y recuerden que en el siguiente video vamos a crear una aplicación y vamos a hablar del modelo vista template como tal para terminar de entender cómo es que funciona y cómo es que trabaja Django.